tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar a la Comunidad de Madrid y lo vamos a hacer con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, pues allí en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz Abrines. Comenzaremos haciendo balance de cómo ha sido esta legislatura, que como todos recordamos ha sido atípica. Los madrileños fuimos a votar 2 veces para elegir gobierno autonómico. A mitad de legislatura, en 2021, pues la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, decidió, ante una más que probable moción de censura promovida por los partidos madrileños de PSOE y Ciudadanos, pues como les decía, decidió disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones. Estas se celebraron el 4 de mayo de 2021 y el Partido Popular obtuvo 65 diputados de los 136 que conformaban la Cámara Autonómica. La mayoría absoluta estaba en 69 escaños. Por cierto, en las próximas elecciones habrá un diputado menos, serán 135, pues debido a esa disminución lógica de la población. Por tanto, la mayoría absoluta será para la próxima legislatura de 68 escaños. Bueno, hemos de reconocer que ha sido una legislatura muy difícil. Tuvimos la borrasca Filomena, hemos vivido una pandemia que paralizó el país, en la que de forma ilegal, como ha dicho la justicia, que no lo digo yo, el gobierno de la nación nos tuvo confinados sin salir de casa, provocándonos un ambiente de incertidumbre y miedo en el que los ciudadanos no sabíamos qué hacer. Hoy haremos un repaso de cómo se afrontó desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid esta situación. Pero además hablaremos de todas las medidas que se han puesto en marcha en esta legislatura, tanto económicas como sociales, sanitarias, educativas o de movilidad, por mencionar alguna. Y también hablaremos de las que no se han podido realizar por no haber apoyado Vox los presupuestos para la Comunidad de Madrid. Y por último, pues preguntaremos a nuestro invitado sobre cómo afrontan los próximos comicios y si los madrileños les damos nuestra confianza para seguir gobernando, pues qué propuestas van a incluir para la próxima legislatura. Bueno, pues para hablar de cómo ha sido la legislatura que estamos terminando en la Comunidad de Madrid, me acompaña, como les he dicho, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz Abrines. Pedro, muy bienvenido a nuestro programa. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Pues nada, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí otra vez contigo. Yo estoy encantada. Por cierto, lo primero, quiero felicitar a Pedro Muñoz Abrines por ese número 9 en el que va a ir en las listas del Partido Popular, las listas lideradas por Isabel Díaz Ayuso, el número 9 en esa candidatura. Así que enhorabuena. Pues muchas gracias, la verdad es que estoy muy contento, muy satisfecho porque evidentemente es un puesto muy relevante. Muestra un apoyo y una confianza muy grande por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid y además, en este caso, de la casualidad de que el 9 es mi número favorito porque es el día de mi cumpleaños, así que ha sido una elección redonda. Sí, de verdad, muchas circunstancias que se han unido, los hados, los astros, un poco sí, todos. Pura casualidad. Una casualidad para ese número 9, pues reitero mi enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a hacer balance de cómo ha sido esta legislatura, que ha sido difícil. Ha sido una legislatura muy complicada. Es verdad que la pandemia y, como has citado, el temporal de Filomena generó una situación pues, muy complicada, con muchos problemas, situaciones en las que en muchas ocasiones las administraciones no están preparadas para hacer frente y menos cuando vienen de manera conjunta y seguida. Pero la Comunidad de Madrid demostró que es una administración de primera, que tiene un gobierno absolutamente profesional, con una presidenta que tiene las ideas muy claras y que tenía perfectamente asumida la realidad de lo que es Madrid, una región que necesita estar abierta, una región que necesita trabajar, que necesita que sus ciudadanos se muevan. Y por eso, desde el primer momento, optó por 2 decisiones. Primero, garantizar la seguridad de los madrileños en la pandemia, traer material de protección para los profesionales sanitarios, porque era algo que no estaba haciendo el Gobierno de España, que había pretendido centralizar toda esa compra y esa adquisición de material, pero era incapaz de sacarla adelante. Y después mantener abierto Madrid. Y la verdad es que ha sido una lucha constante contra el Gobierno de España, que se ha dedicado a poner palos en la rueda constantemente, a boicotear a esta región. Pero a pesar de todo es una legislatura enormemente fructífera, muy breve pero muy intensa, en la que se han conseguido muchos logros y muchas cosas. Hemos aprobado, por ejemplo, 28 proyectos de ley, 20 bajadas de impuestos, se han aprobado medidas fundamentales en el ámbito de la vivienda, de
desburocratización, de la liberalización de la economía, de sentar las bases para que esta próxima legislatura sea la de la vivienda y por lo tanto que podamos poner a disposición de los madrileños muchas miles de viviendas y por lo tanto es una legislatura que aunque haya sido de tan solo 2 años podríamos hacer un balance enorme en el cual al final en torno al 94-95% de nuestros compromisos se han cumplido o están prácticamente en fase de cumplimiento total. Un pequeño inciso y luego seguimos con el resto de áreas en las que han tenido importantes actuaciones, que al hablar de vivienda, que no puedo evitar acordarme de esas 50.000 viviendas, que iban a ser 100.000, ahora son 50.000, que el gobierno ha dicho que va a poner en marcha, las que pertenecen a la Sareb, eso que se llama el Banco Malo, pero claro, cuando luego lees un poco la letra pequeña y sigues viendo, resulta que va a hacer como todo, lo centraliza en teoría y luego dice, no, pero ahora ya que lo desarrollen las comunidades. O sea, yo voy a aprobar un proyecto de ley donde digo que las viviendas del Sareb van a ser viviendas sociales. Pero ahora, comunidades y ayuntamientos, os ocupáis vosotros. Es que me he acordado ahora al comentar lo de lo que sucedió en la pandemia. Yo lo centralizo, pero como no lo hago yo, pues buscaros la vida. Y esto igual. Sí, vamos, el presidente del gobierno está acostumbrado a hacer 2 cosas. Por un lado, a crear problemas donde no los hay y después a vender soluciones que no son tales y a quitarse siempre los problemas de en medio. En este caso, lo peor no es que pretenda trasladar la gestión de esas viviendas a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos. El problema es que es un bluff. Es mentira, es decir, no se van a poner 50.000 viviendas a disposición de los españoles para abaratar las viviendas porque estás incrementando la oferta. En primer lugar, de 50.000 creo que disponibles están como máximo 20.000 porque las otras están ocupadas o no existen, simplemente son solares en los que se podría en su caso construir viviendas. Pero es que después de esas 20.000 la inmensa mayoría no están ubicadas en zonas que se llaman tensionadas, donde hay problemas de vivienda o de adquisición o de alquiler o de precios, etcétera. Y después están en un estado francamente lamentable por lo que se oye, ¿no? Con lo cual, estamos hablando que, por ejemplo, en Madrid ciudad, creo que en el mejor de los casos estaríamos hablando de unas 1.000 viviendas que además no están en condiciones, es decir, por lo que yo he oído, tardarían muchos meses en estar en condiciones para acoger inquilinos. Bueno, es decir, son viviendas que probablemente no quieren ni los ocupas, por eso están vacías. Claro, está claro. Con lo cual es un bluff, es decir, es mentira, como hace normalmente el presidente del gobierno, que es crear problemas donde no los hay y simplemente vender titulares, humo, como ha pasado con los fondos europeos que venden nada, pero después no llega y no se traduce en medidas reales, ¿no? Claro, pero es que luego no lo ejecuta, o sea, él dice vamos a hacer y lanza el titular y luego venga, hacerlo con los demás. No, pero es que esto es inviable. No, yo he dicho que se haga. Luego, si no se hace, es culpa de los demás. Sí, bueno, porque es la política de Pedro Sánchez. Sí, claro. Tirar la piedra, esconder la mano, no asumir responsabilidades porque él es consciente de que lo que está vendiendo es falso. Es decir, ahí no hay una gestión real que pueda suponer un beneficio para los ciudadanos, como tampoco lo va a ser la anunciada ley de vivienda que ha puesto y que van a aprobar ya, ¿no? Es decir, que va a ser enormemente perjudicial para todo el mundo, para los propietarios y también para los inquilinos. Por supuesto. La gente va a dejar de invertir como ahorro, porque es una forma de ahorro para futuro. Te compras una vivienda para luego poderla alquilar y unirla a tu pensión. Eso ya va a desaparecer, porque, claro, con esta falta de garantías, a todos los niveles, ¿eh? Porque mucho ley de vivienda, pero ni una palabra en esa ley sobre el tema de los ocupas. Por ejemplo. Es que este país lo que tenemos que hacer, y es lo que está haciendo la Comunidad de Madrid, por un lado, es incrementar la oferta de vivienda. Y por eso nosotros tenemos el Plan Vive, el Plan Primera Vivienda, el Plan Alquila, que supone facilitar a los madrileños el acceso a la vivienda y eso ayuda a mantener los precios más bajos. Y por otro lado, dar mucha seguridad jurídica al propietario, ya sea por el pago o el impago de los alquileres y sobre todo por las ocupaciones, que desde luego deberíamos tener mucha mano dura. En la Comunidad de Madrid tenemos la oficina antiocupación, un teléfono de atención directa, intentamos ayudar en todo lo posible, pero evidentemente esto debe ser solución de legislación nacional, depende de Pedro Sánchez y sus socios, pero al final, como son movimientos que son tolerantes, incluso algunos, que promueven directamente la ocupación desde el punto de vista ideológico, pues es muy difícil que esto podamos solucionarlo hasta que no estemos gobernando en España. Es decir, hasta que Alberto Núñez Feijóo no sea presidente de España, esto no va a tener ninguna solución.
Pues en fin, esperemos que esa realidad sea más pronto que tarde, porque España ya no puede aguantar mucho más. Hemos tocado el tema de la vivienda, pero cualquier otro que toquemos. Vamos a centrarnos en la Comunidad de Madrid y vamos a seguir haciendo ese repaso. En sanidad, por ejemplo, yo no puedo entender esas manifestaciones, bueno, ahora parece que son a nivel nacional. O sea, yo entiendo las reivindicaciones de los médicos, que quieran, lógicamente, son unos grandes profesionales, no están bien pagados, porque es verdad que no, para la responsabilidad que tienen, las horas que dedican, pero lo que no entiendo es esa posición de los sindicatos, no, de un sindicato que todos conocemos, que es el DAMIT, que lo único que quiere es llegar a las elecciones con bronca. Porque recientemente vimos un estudio, todos, donde dicen que la sanidad madrileña está a la cabeza de Europa, que ha superado a Estocolmo, que durante años ha liderado este ranking, y ahora es Madrid. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la sanidad siempre ha intentado ser un caballo de batalla por parte de la izquierda, siempre ha intentado coger la bandera, la defensa de la sanidad pública y de la defensa de su eficacia y eficiencia, y siempre se ha dedicado a intentar meter miedo a los ciudadanos respecto a qué es lo que estaba haciendo el Partido Popular con la sanidad de Madrid. Yo me acuerdo que en su momento, año, pues no sé, 2003, 2004, Rafael Simancas decía que con el Partido Popular los ciudadanos de Madrid tendrían que entrar con la tarjeta de crédito en la boca para utilizar los hospitales de Madrid. Bueno, han pasado ya 20 años y es evidente que eso era una clara mentira. Pero es una mentira que siguen manteniendo a lo largo de los años con la esperanza de que los ciudadanos se asusten. Lo que pasa es que al final, aunque no es una sanidad perfecta, porque evidentemente siempre hay problemas y siempre hay cosas que mejorar, probablemente estemos no solo con la mejor sanidad de España, sino, como has dicho, de acuerdo a un informe de competitividad de la Unión Europea, ante un sistema de salud y sanitario en global que es el mejor de Europa, mejorando el de Estocolmo, que era el que lideraba hasta hace poco, ¿no? Y hay que recordar... Sin quitar ni un ápice de legitimidad a los sanitarios, claro, que reivindican una serie de derechos. Claro, pero la Comunidad de Madrid en estos momentos tiene las listas de espera más cortas de España, con menos tiempo de demora y con menos gente esperando en relación al número de habitantes. Tenemos 7 de los 11 mejores hospitales de España y tenemos magníficos profesionales, con los cuales hemos llegado a un acuerdo y por eso la huelga se ha acabado y por lo tanto yo creo que había ciertas reivindicaciones que había que solucionar y atender y eso se ha hecho. La huelga en buena medida y sobre todo las movilizaciones en la calle, pues nada más que era un movimiento político interesado por parte de la izquierda que intentó manipular, como hace muchas veces, este tema de la sanidad. Pero lo importante es que esa huelga ya se ha acabado, hay vías de solución y además tenemos muchos planes para seguir mejorando. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, hay un problema estructural en la sanidad española, que es la falta de médicos de familia y pediatría. Es decir, nos falta esa especialidad. Esto es un problema no solo de la Comunidad de Madrid, sino de todas las comunidades autónomas, donde se está empezando a ver también movilizaciones en regiones gobernadas por la izquierda, porque hay situaciones evidentemente que no se pueden ocultar, pero es el Gobierno de España quien tiene que dar solución. Entre otras cosas, facilitando, por un lado, la homologación de títulos con profesionales de otros países y después, sobre todo, incrementando bastante y la financiación para plazas MIR. Sin esos dos pasos es muy difícil que podamos solucionar un problema que es estructural. Lógicamente, y pues más vale que pues eso, que se pongan las pilas. Bueno, si es que es igual, ya para lo que quede de legislatura es que no van a hacer nada. Ellos lo único, me refiero, no van a hacer nada desde el gobierno de incrementar los los MIR en estas dos especialidades, porque es que acaban de ser los exámenes MIR y no ha habido incremento, y hay que esperar a los del año que viene. O sea que está claro que no querían hacer nada. Claro, es que las medidas, digamos, estructurales vinculadas a la sanidad, como por ejemplo a las infraestructuras del transporte, requieren una planificación con mucha antelación de muchos años. Y desgraciadamente, los 5 años que lleva gobernando Pedro Sánchez, la izquierda de ese gobierno Frankenstein de Partido Socialista, Podemos, Esquerra, Bildu, etcétera, pues no han tenido el más mínimo interés. Entre otras cosas porque al final ellos son de la idea de que como las competencias directas las ejercen las comunidades autónomas, pues quien tenía que sufrir el peso y el desgaste, en este caso sobre todo, que es lo que han intentado, serían gobiernos autonómicos, especialmente el de Madrid, el de Isabel Díaz Ayuso. Pero bueno, les ha salido el tiro por la culata porque al final los ciudadanos no son tontos, los profesionales tampoco, y los problemas se extienden en todo el país y por lo tanto es evidente que todos somos conscientes de que este es un problema que tiene que resolver el Gobierno de España. Y de la misma manera
que hemos planteado con el tema de la vivienda, hasta que no haya un gobierno del Partido Popular en el Gobierno de la Nación y hasta que Alberto Núñez Feijóo no sea presidente, y que la Comunidad de Madrid esté con Isabel Díaz Ayuso, otras comunidades autónomas también gobernadas por el Partido Popular y el Gobierno de España esté con Núñez Feijóo, pues estos temas no van a tener solución. Bueno, pues esperemos que en los otros temas que hay, que son muchos, sí que haya solución, como por ejemplo en economía, que sí que es verdad que la bajada de impuestos, hombre, hasta donde puede llegar también es verdad, porque los gobiernos autonómicos tienen las competencias que tienen, Sí, muy limitadas, tienen sus tramos de impuestos, pero es verdad que la Comunidad de Madrid es la única comunidad, la única, que ha renunciado a los impuestos propios. No cobra un céntimo de los impuestos propios que podría cobrar. La Comunidad de Madrid lleva muchos años haciendo una política de continua bajada de impuestos, pero una bajada de impuestos que tiene dos características. En primer lugar, bajada responsable, es decir, sabiendo y midiendo cuáles pueden ser las consecuencias en la economía y en los ingresos de la región. Y por otro lado, sabiendo y siendo conscientes de que los ciudadanos merecen tener el mayor dinero disponible en sus bolsillos. Los impuestos propios no sirven para nada excepto para desincentivar o castigar cosas, porque la recaudación total de los impuestos propios, no solo en la Comunidad de Madrid, sino en todas las comunidades autónomas, representa un porcentaje muy pequeño. Claro. Pero nosotros nos hemos centrado en lo que de verdad afecta a los ciudadanos, que son los impuestos importantes, como es el impuesto de sucesiones, el impuesto de patrimonio, el impuesto de la renta de las personas físicas. Y en esta legislatura, que ha sido muy breve, 2 años, hemos hecho 20 bajadas de impuestos, que ha consistido en bajar en medio punto el IRPF, la deflactación de la tarifa, porque hay que recordar que los españoles este año van a pagar de manera efectiva el mayor coste tributario en el impuesto de la renta como consecuencia de la inflación. Nosotros, sin embargo, hemos deflactado la tarifa en la Comunidad de Madrid y eso supone un alivio importante para los madrileños. Hemos elevado deducciones, el impuesto de sucesiones y donaciones al 25% entre tíos y sobrinos y entre primos. Y hemos mejorado muchísimas deducciones para la vida diaria de los madrileños, como es la infancia, los nacimientos, los acogimientos, los gastos escolares, las inversiones en empresas, deducciones que pueden llegar al 40%. Desgraciadamente no hemos conseguido sacar y aprobar una que para nosotros era muy importante, que era la deducción para atraer capital del exterior en un momento en el que Pedro Sánchez se está dedicando a generar no solo inseguridad jurídica, sino además con la aprobación del impuesto de patrimonio BIS, a expantar la inversión extranjera, que es fundamental en un país como España, que es y está altamente endeudado, y sin embargo no lo hemos podido sacar por un discurso absurdo, ridículo de Vox, diciendo que esto era generar privilegios, cuando lo que estamos haciendo precisamente es una medida que iba a beneficiar fundamentalmente a los madrileños, porque cuando tú atraes capital exterior, eso pues claro, supone una mejora en la financiación de los proyectos en España, en Madrid, de los que viven en Madrid, y por lo tanto eso iba a generar puestos de trabajo. Es decir, iba a mejorar la riqueza madrileña y por lo tanto no es un privilegio, es una mejora. Y además cuando lo que estás haciendo es establecer una medida para quienes viven fuera y vengan a vivir a Madrid, no es un privilegio porque estamos hablando de atraer cosas que son diferentes y por lo tanto atraer personas e inversión que de otra manera no vendrían, ¿no? Y por lo tanto, bueno, fue una cosa absurda como no apoyar en su momento los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Además, luego quisiera hablarlos, llegaron tarde y mal, yo no sé qué están haciendo, de verdad, están un poco liados estos de Vox, pero bueno, ellos sabrán lo que están haciendo. Bueno, hay otros muchos temas que me gustaría que tratáramos y tampoco tenemos tanto tiempo, ¿eh? Educación. Este año ha sido el año de la educación, se han bajado las ratios, se han contratado muchos más docentes, nuestros niños el inglés ya pues llegarán a ser bilingües, de hecho incluso compiten con otros países, ¿no? Y si llegan a esa final, pues nuestros niños van a ir a Estados Unidos, van a ir allí a la sede de la ONU a debatir en inglés, o sea, eso a mí me ha gustado muchísimo, pero lo que más me ha gustado de todo es que hayan bajado la ratio porque eran muchos niños. Y luego también la gratuidad es desde los 3 años, pero también hay apoyos de 0 a 3 años, porque si no, no hay conciliación. Bueno, la educación es algo fundamental. Hombre. Es decir, un país sin educación está condenado al suicidio y está condenado a la mediocridad y al empobrecimiento. Y la educación, además, desde el punto de vista social, es el mejor método para que la gente pueda progresar.
Y lo que es incomprensible es lo que ha querido hacer y lo que ha hecho el Gobierno de España, que es regalar aprobados, bajar la exigencia, modificar los currículum para meter contenido ideológico, porque eso al final lo único que hace es generar una población que es incapaz de protegerse a sí misma y de prosperar, ¿no? La Comunidad de Madrid lo tenemos muy claro y por eso hemos combatido con todas nuestras fuerzas las leyes ideológicas del gobierno de Pedro Sánchez. Ahí está la ley maestra, que ha supuesto, sin duda, consolidar la calidad de un sistema educativo como es el de la Comunidad de Madrid. Pero además hemos puesto medios. Es decir, en estos momentos hay 50.000 docentes más que hace 3 años, 50.000 plazas escolares más que hace 3 años, hay 25.000 plazas en formación profesional más que hace 3 años. Es verdad, y eso nos ha permitido además, con una mejora y un refuerzo de 5.000 profesionales, también bajar las ratios, que es muy importante porque eso consigue mejorar la calidad. Y ese es un proceso que está abierto y que va a seguir avanzando en los próximos años y es uno de los objetivos de la próxima legislatura, ¿no? Y creo que lo fundamental es que, y demuestra la calidad del sistema educativo madrileño, es que la izquierda no ha conseguido movilizar absolutamente nada. Y eso es una demostración de que la calidad de la educación madrileña está ahí, ¿no? Y se han puesto medios y hemos puesto muchísimo interés. Isabel Díaz Ayuso está muy preocupada por el sistema educativo y lo ha demostrado. Sin duda es que la educación de nuestros jóvenes es fundamental para el desarrollo del país. Vamos. Y dentro de ese proyecto, el tema de la conciliación me ha parecido, o sea, el que ajustemos los horarios, porque la realidad pues es que los niños tienen muchos, no es que sean demasiadas, pero tienen más días no lectivos que los padres vacaciones, y conciliar eso es complicado, pero afortunadamente eso también se va a cambiar. Sí, una de las propuestas que se ha anunciado es la de intentar alargar la apertura de los colegios, haciendo actividades adicionales que lógicamente se tienen que pactar, se tienen que negociar, se tienen que cofinanciar con los ayuntamientos, que son los responsables de la inmensa mayoría de los colegios, son los titulares de los edificios y de todo lo que tiene que ver con la actividad no docente, ¿no? Pero sí que es un objetivo de ampliar algo las horas antes del comienzo de la jornada escolar, a primera hora de la mañana, y alargarla algo por las tardes, ¿no? Y los días no lectivos. Claro, efectivamente. Y por supuesto, sin que eso signifique que los profesores y los maestros van a tener que trabajar más para cubrir esas horas. No va por ahí el tema. Se contratarán personas. Claro, es que no es un sistema, digamos, de ampliación de la jornada docente, no es otra cosa, y por lo tanto los docentes no tienen por qué hacerse cargo de una nueva actividad o de una nueva responsabilidad que no les corresponde. Está claro. Otro tema que también me gustaría comentar es el transporte, bajada porque al final, o sea, que se haga mucho transporte mejor, porque nos facilita la vida a los ciudadanos, pero que nos bajen las tarifas, incluso para los mayores de 65 años, o sea, gratis total, eso que sí afecta al bolsillo, pues como que nos ha gustado mucho a los ciudadanos. La Comunidad de Madrid, igual que con la bajada de impuestos, también hizo desde hace mucho tiempo del transporte público un eje estratégico y vertebrador. Es decir, una comunidad autónoma como Madrid, con su densidad de población, con sus problemas de movilidad, necesitaba una red de transporte público fundamental, muy fuerte, muy potente, con la red de metro y con la red de autobuses, ¿no? Y la política tarifaria influye, evidentemente, en gestionar la oferta y la demanda. Es verdad que afortunadamente teníamos las tarifas congeladas desde hace mucho tiempo, pero además hemos conseguido bajar algunas de las tarifas, algunos de los abonos y en este concreto el de los mayores de 65 años. Pero lo hacemos con responsabilidad, sabiendo, calculando los costes y qué se puede permitir la Comunidad de Madrid, porque generar deuda y generar déficit después repercute en que más adelante esto lo tienes que dar la vuelta y tienes que incrementar los impuestos, ¿no? Pero lo importante es que la red de la Comunidad de Madrid funciona. Lo que es triste es que no tengamos una red global que funcione igual de bien como consecuencia del boicot sistemático e intencionado de Pedro Sánchez con la red de cercanías. Porque nosotros dejamos aprobado en el año 2018 un plan de cercanías con 5.000 millones de inversión solo para la red de Madrid y desgraciadamente de esos 5.000 millones se quedaron guardados en un cajón y el gobierno de Pedro Sánchez
porque quiere castigar a Madrid, porque es una región que gobierna el Partido Popular, que apoya de manera sistemática y contundente a Isabel Díaz Ayuso, pues quiere castigarla, ¿no? Y por eso hemos visto como en los últimos tiempos continuas averías, retrasos, gente que se desesperada en los andenes porque tiene que hacer mucho, la gente apelotonada, simplemente por una decisión política del gobierno de Pedro Sánchez de castigar a Madrid, como lo ha hecho con las inversiones del Estado, como lo ha hecho con los fondos europeos, como quiso hacer cerrando solo a Madrid durante la pandemia, como lo ha hecho vetando a la región de Madrid para que sea sede cualquier localidad de nuestra región de organismos nuevos que se vayan a crear, e intentando además sacar de Madrid organismos que ya están ubicados en esta región. Es decir, el veto de Tres Cantos para ser, por ejemplo, la sede de la Agencia Espacial Española es impresentable. Claro que lo es. Bueno, pues ya veremos a ver qué decimos los madrileños en las elecciones inmediatas que vamos a tener, porque esto de que nos castiguen pues va a ser como que no nos gusta. Y seguro que algo tenemos que decir. Yo creo que los madrileños tendrán en cuenta que quienes se presentan por el lado de la izquierda, que es el Partido Socialista, Más Madrid, en su caso Podemos, sus candidatos Lobato, Mónica García y Alejandra Jacinto, son simplemente representantes de una misma cosa, del sanchismo. Claro. Porque el sanchismo ya no es solo el Partido Socialista, es la unión de un gobierno Frankenstein que conforma toda esa izquierda que no solo no ha defendido a Madrid, sino que ha defendido a Sánchez ante los ataques que le ha hecho a Madrid. Y el propio señor Lobato ya dijo en su día, no hace mucho, que él estaba dispuesto a llegar a acuerdos con Más Madrid y con Podemos para generar un gobierno de izquierdas en esta región. Es decir, quieren reproducir en Madrid exactamente lo mismo que están haciendo en el gobierno de España, es decir, un gobierno Frankenstein en Madrid. Y eso es lo que los madrileños tienen que tener presente y lo que tenemos que evitar, porque entonces, evidentemente, esta región que se ha convertido en un referente no solo nacional, sino internacional, que es ejemplo de libertad, de prosperidad, de actividad cultural, pues evidentemente se convertiría tristemente en una región decadente, que es lo que están convirtiendo en algunas en las que gobierna la izquierda. Nos queda como un minuto para terminar el programa y yo quería haber hablado de políticas sociales, de seguridad, de medio ambiente, el apoyo al mundo rural, importantísimo, porque aquí tenemos un desarrollo rural muy importante. Yo ya no hablo más hasta que me despida, así que el minuto y medio que nos queda. Madrid es una región extraordinaria en la que tenemos no solo el aspecto urbano, sino también, como has dicho, un importante sector rural, aunque su peso conjunto sea pequeño, porque evidentemente otros sectores tienen mucha más influencia. Pero desde la Comunidad de Madrid somos conscientes de lo que significa, sobre todo incluso para proteger mejor el medio ambiente. Y hemos aprobado muchas cosas, hemos aprobado planes de apoyo al sector de la agricultura y la ganadería, y ahora, por ejemplo, hemos conseguido algo que es muy importante, que es la denominación de origen de aceite de Madrid. Sí, ¿no? Sí. Ya tenemos el de los vinos de Madrid, que son unos vinos magníficos y estupendos, y ya hemos conseguido que la Unión Europea reconozca el aceite de Madrid con denominación de origen, ¿no? Y eso demuestra nuestra preocupación y que las cosas se están haciendo bien, porque los agricultores de Madrid están haciendo las cosas pensando en vender un producto de calidad. Claro que sí. Y eso está ahí. Y bueno, pues ya para terminar, las políticas sociales, los mayores tienen que ser una prioridad, porque no nos olvidemos que para jóvenes no vamos, que todos vamos a llegar a mayores, si Dios quiere. Mira, acabamos de aprobar en la Asamblea una ley de servicios sociales fundamental que supone una modernización de la prestación asistencial, especialmente para los mayores, y ahora se está trabajando para crear un modelo residencial diferente con unidades de convivencia de menos de 25 personas en las que la calidad, la cercanía sea mucho mejor, ¿no? Atención a la infancia, a los dependientes, hemos incrementado las plazas en más de 50.000, la financiación de la dependencia, que era básico, a pesar de que el gobierno sigue incumpliendo sus compromisos y lo que dice por ley de que tiene que financiar el 50% del coste, no lo cumple, y la Comunidad de Madrid está haciendo un gran esfuerzo para cumplir esos objetivos con gente que se lo merece, porque lo ha dado todo por nosotros y tenemos que devolverle nosotros precisamente esa deuda. Claro que sí. No tengo tiempo para más. Muchísimas gracias. Eso sí, para desearle suerte en los comicios que vamos a tener ya en breve. Y bueno, pues yo espero que después de los comicios Pedro Muñoz Abrines vuelva por aquí y nos cuente en qué situación estamos. Que ahora mismo no sabemos nadie. Espero que sea para contar que tenemos una mayoría suficiente para gobernar sin problemas, para poder sacar adelante todos los proyectos magníficos que tenemos para seguir haciendo de Madrid un referente mundial.
Pues muchas gracias y ojalá y así sea, así es lo que deseamos muchos, que esto que ahora mismo nos ha dicho Pedro Muñoz Abrines sea una realidad. Gracias, él es el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ahora ya sí, me despido de todos ustedes. Bueno, y lo hago como siempre recordándoles que tienen que estar aquí, que si ustedes no están, esto no tiene ningún sentido. Gracias por acompañarnos un día más y un saludo.